pero así anotado y tan resuelto, no. Ya, Pero comencemos. Yo creo, ¿Cómo? no, dale. Dale, Beto. No, yo creo que en realidad yo creo que todos tenemos pensado algo, pero nadie ha hecho, lo ha formalizado porque yo creo que se mezcló con la entrega de otro ramo. No es para justificar, pero es un punto ahí que hay que tener presente. ¿Qué ramos están haciendo paralelamente? Cultura y sociedad, yo por lo menos, Da uno. sostenibilidad y A ver, repítame, por favor. ¿Cultura y sociedad? ¿Cuál más? sociedad, que lo encuentro que ahora al final tuvo algo súper potente con nuestro ramo, la última unidad sobre lo virtual y el sincretismo tiene súper que ver con lo que estamos viendo, en la crisis del hardware y el tema del sincretismo. Y la sostenibilidad, también el primer año de BIM. BIM. Sí, primer semestre. ¿Quién es el profesor de BIM? María José Caripa. María de los Ángeles. Exacto. La María José, la casa de taller también. No, María de los Ángeles. María de los Ángeles. Caripa. Ah, ya. O sea, tienen cultura y sociedad y BIM. Y sostenibilidad. Sostenibilidad y uso de la energía 1. Profe, yo creo que no nos quedó muy claro el tema del encargo para hoy. Y por otro lado, creo que todos estamos esperando un poco que nos den algún feedback de los videos y del manifiesto para ver si estamos bien enfocados igual. Pero, profe. Profe, los micrófonos están apagados. Están malos los micrófonos. Malo el micrófono. Para saber si vamos bien encaminados en el fondo, ¿no? No sé. O no. Yo también creo parecido. No hemos avanzado nada entonces. Más allá de una nota, profe. Más allá de una nota, profe. No. Esto es arar en el agua. Ya. A ver, yo llevo revisado la mitad. Me falta la otra mitad. Por lo tanto, no quiero dar una opinión de cada uno de ustedes hasta no tenerlos todos. De lo que he visto, hay algunos que son absolutamente generales y no comprometidos. Otros que se han ido un paso hacia adelante en tratar de definir el objeto concretamente. Y no han entendido muy bien cuál es la etapa intermedia de justamente lo que es un manifiesto. Ahora, hay que tener claro una sola cosa. El manifiesto no es una descripción de la realidad como está hoy. Muchos se dedicaron a hacer que el estallido social, que la crisis ecológica, que la sequía, que la pandemia, que estamos todos muriéndonos, que la sociedad futura es negra, seca y enferma, nihilismo completo, sino que en el manifiesto les pide que den un punto de vista comprometido. Ya hay un compromiso de lo que ustedes quieren hacer. No es una labor de periodistas. Cuando ustedes ven a un periodista hacer una descripción de la realidad, eso es lo que ya han hecho hasta ahora. Pero el manifiesto les pide a ustedes que adopten una postura. O sea, no me basta decir que estamos en una crisis social, ni que estamos en una crisis medioambiental, ni que el agua, el consumo, no. Necesitamos una propuesta personal. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? En base a lo que está diciendo Iván, claro, efectivamente, sois 31 alumnos y si ahora diésemos una... Yo sí me he visto todos los vídeos. Si ahora diésemos un feedback a cada uno de vosotros, pues igual terminamos a las 2 de la mañana. Entonces, por tener como un feedback más general, aparte de lo que dice Iván, efectivamente, lo que hemos visto es más de lo mismo. O sea, lo que hemos visto es un resumen de lo que habéis ido hablando en la etapa 1 y en la etapa 2 de este cronograma. O sea, en la etapa de empatizar y en las dos primeras etapas del definir.
Cuando me acuerdo en una clase que Cristian decía, ya, está muy bien que estemos divagando, que estemos discutiendo, que estemos reflexionando, que estemos pensando, que nos preocupemos por la parte emocional y que volvamos una y otra vez a discutir sobre lo mismo, pero ¿cuándo avanzamos? Bueno, este era el momento de avanzar y lo que hemos visto en un 75% o 80% de las entregas es un resumen de la situación en la que estamos actualmente. Y se pedía lo siguiente, tomar postura. ¿Cómo yo me tomo una postura para solucionar este problema que es el que estoy denunciando? Bueno, Entonces, por lo mismo, por la misma situación de que hay un 75% de los trabajos que no están dando en el clavo o no están apuntando a lo que debiéramos estar enfocándonos, pudiera ser que pudiéramos hacer una retroalimentación, no sé, dividido los 3 profesores con grupos pequeños que puedan aportar dentro de la retroalimentación que estamos necesitando todos. O sea, también es válido. Que podamos... A ver, Ivette, mira, entiende, a ver, saquémonos de la cabeza que si le estamos apuntando o no apuntando, pensando que hay una solución única. Hay que apuntarle a esa solución. No hay una solución única. Hay aproximaciones y alejamientos. Yo estoy más cerca o estoy más lejos. ¿Ya? Yo confío en el proceso que llevamos, yo confío en que vamos a llegar a buenos resultados. Nos ha tomado más tiempo, eso es todo. Nos ha tomado un poco más de tiempo, y eso siempre ocurre, todos los grupos son distintos. Hay grupos más rápidos, otros grupos más lentos, unos grupos más profundos, otros grupos más... Es así. Por lo tanto, estamos en un proceso de ajuste. A mí no me preocupa que nos gastemos tiempo en esta etapa, porque esta es la etapa importante. Más adelante, cuando tengan que hacer planos, pilares, vigas, losas, fundaciones, me da igual. De hecho, yo se los voy a cobrar cuando estemos en título. Ahí les voy a pedir que hagamos detalles constructivos y las pieles y toda la cuestión, y hasta que lo calculen. Ahí le pedimos ayuda a la Carmen para que nos ayude a calcular. Pero la etapa ahora tiene que ver con la formalización de ideas, y no es fácil, como decía la Saja Catí en lo que les mostré el otro día. No es fácil que aparezca una idea, y cuando hay una idea no hay que dejar escaparla, ya hay que elaborarla, ya hay que testearla. No todas las ideas son pertinentes. Entonces, no es habitual la tarea que les pedimos. No andamos por la vida haciendo manifiestos a cada rato. No lo hacemos, porque nadie nos pide que lo hagamos tampoco. Y como nadie nos pide que lo hagamos, no lo hacemos. Entonces, esa primera aproximación... Espérate, esa primera aproximación que hicimos el sábado, bien, yo la valoro, la atesoro, y estamos dando feedback. No nos dejemos la parte general descriptiva ahí. Ahora necesitamos propuestas personales, elaboraciones de ustedes. No una descripción de cómo las cosas son, sino que como las cosas que yo quiero que sean. ¿Cómo quiero que sean? Y de qué manera yo creo que se pueden mejorar, alterar, influir, etc. ¿Cómo? Y de ahí va a salir el qué, que es la primera pregunta de la fase ideas, de la fase ideacional, el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Y para qué? ¿Qué y para qué? En base a lo que dices tú, Ivette, en el fondo tú dices, bueno, sí, hagamos grupos de 10 personas y tenemos una revisión con cada profesor, pero en esa revisión la forma en la que podríamos orientaros sería repetir lo mismo que repetimos lo mismo que hemos repetido en las charlas anteriores, es decir, hace 2 semanas, hace 1 semana y media, tanto Iván como Marjorie como yo os dimos un ejemplo diferente uno del otro de lo que era un manifiesto. Un ejemplo que uno le puede servir para elaborar su manifiesto, es decir, si uno entiende cómo se elabora un manifiesto, uno puede hacer un manifiesto. Entonces, si elaborásemos un equipo de 10 personas para hacer este feedback más personalizado, no haríamos más que repetir lo que hicimos el otro día o entregaros un paper como el que os entregó Iván, con ciertas preguntas que uno puede responder para empezar a elaborar un manifiesto.
Entonces, el material para que elaboren un manifiesto ya se os dio, o sea, ya lo hemos dado. Lo único que se me ocurre que podríamos hacer acto seguido, si es que hay que hacer una atención más personalizada, es deciros cómo hacerlo a cada uno. Es decir, tú tienes que hacer tu manifiesto así, 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 tú tienes que hacer tu manifiesto así, así, así. Entonces, el material para hacer un manifiesto ya se os entregó. Si es necesario revisarlo 1, 2, 3 y 4 veces hasta entenderlo, o si es necesario buscar en internet otros manifiestos para entenderlo, pues será, y quizás preguntarnos dudas a lo largo de la semana, quizás, oye, mira, estoy revisando este manifiesto, o mi manifiesto se basa en estos 5 puntos, ¿qué opinas? Ok, nosotros podemos empezar a trabajar a través de algo. Ahora estamos haciendo una crítica, o sea, una crítica, un feedback en base a lo que hemos visto de forma generalizada. Que es efectivamente que no se ha dado el siguiente paso. Nos hemos mantenido, la mayoría, nos hemos mantenido en solamente la denuncia social, la denuncia de la situación. Quizás por esa misma instancia de no entender mucho lo que es el manifiesto, es que se da que hay un 75% de acá que quizás no está cercano a llegar al siguiente paso. Quizás sería bueno que se pudiera dar la instancia, que pudieran tener una conversación con ustedes y que puedan retroalimentarlo y fortalecerlo dentro de Por supuesto, si nosotros no tenemos ningún problema en repetir las cosas 250 veces si es necesario, pero para ello tiene que haber unas dudas también. Para ello tiene que haber también ciertas preguntas, ciertas inquietudes por vuestra parte. O sea, si yo, por ejemplo, no he recibido un solo mail en 3 semanas, o sea, en 3 clases que llevamos teniendo, no puedo tampoco trabajar sobre la nada. O sea, cuando en la semana de la lluvia de ideas, el grupo 3 hacíamos feedback. Yo les mandaba comentarios, ellos me devolvían comentarios, les volvía a devolver comentarios. Entonces, se trabaja sobre algo. Se parte sobre algo, sobre alguna inquietud, sobre alguna duda, pero si yo no recibo un mail en 3 clases, no puedo trabajar sobre la nada y no puedo saber en qué está pensando cada uno de los 31 alumnos. Ya, la profe, la Maga quiere hablar. Ya, perdón. La Maga quiere hablar. Es solo preguntar, profe, si estamos todos de acuerdo en que no nos podemos quedar hasta las 2 de la mañana corrigiendo. Estamos todos aprendiendo sobre una base desconocida, cómo hacer taller de esta manera. Creo que a lo mejor una forma sería elegir, por ejemplo, uno de los videos al azar para poder verlos todos juntos, uno solo, que son 3 minutos, 4 minutos, e ir conversando, no sé, darnos media hora para poder conversar y poder aclarar nosotros esas dudas, porque finalmente, personalmente, lo que me pasa es que no sé bien cuáles son las dudas, porque como no sé si estoy bien orientado o no, porque según yo, sí tengo una postura clara, es decir, mi trabajo debería haber avanzado. Si eso no se vio reflejado, me gustaría saber cómo lo puedo expresar de mejor manera, porque finalmente el taller se trata mucho de eso, que aprendamos a expresarnos de manera virtual para poder ser asertivos con las ideas que queremos dar. Entonces, si no lo estoy haciendo bien, a lo mejor, como digo, una manera sería pescar uno, discutirlo entre todos para que a nosotros nos surjan dudas con ustedes y ustedes nos puedan ir guiando de cierta manera. Yo quería decir también que, bueno, en esta etapa igual entiendo como la postura que tienen los profesores, y yo igual recuerdo que en el comienzo lo conversamos de que en esta parte, digamos, es cierto que en el fondo que puede haber como una guía, que te lleven como una guía, pero de parte como desde la postura del profesor es difícil decir si algo está bueno, está malo, o incluso es difícil apuntar hacia dónde debería llevarlo el alumno, porque es súper personal y digamos que es como un descubrimiento personal. Y con relación a lo que comentaba Iván,
de que muchos manifiestos estaban como que habían visto hasta ahora eran un poco amplios. Bueno, yo quería contar también que mi manifiesto también quedó un poco quizás como un poco amplio, un poco como, digamos, poco aterrizado a ver cómo se sigue desarrollando. Pero yo, bueno, con unos compañeros hemos tenido unas reuniones de Zoom y hemos avanzado desde eso que puede parecer un poco amplio, que puede parecer un poco como que no está como casado con nada finalmente. Entonces, yo creo que como estos manifiestos que por alguna manera, por alguna razón se entienden de una manera un poco más amplia, pueden, a través de palabras clave o frases clave, después conectarse con lo que cada alumno ha seguido desarrollando. Entonces yo creo que tiene mucho, sigue teniendo como un poco de valor, porque a mí también tengo que reconocer que me pasó que cuando estaba haciendo el manifiesto, me di cuenta de que si yo, de que si de alguna manera yo me llegaba y me casaba con la primera idea o la segunda idea que tenía cuando estaba desarrollando el manifiesto, después me quedaba con ella para siempre también. Entonces, una estrategia que yo también propuse para poder tener como una especie como de una semana más también para poder seguir digiriéndolo, y yo creo que ahora ya lo tengo mucho más como masticado en el fondo. Eso. Estoy de acuerdo. Héctor. Estoy de acuerdo. Yo también quería un poco parecido a lo que nos contaba Martín. Lo que me pasó a mí fue que tendí a pensar que el manifiesto era algo genérico, algo que me podría, determinados principios que me podrían servir como para cualquier proyecto que se me fuera a plantear más adelante. Me refiero a que hay una pregunta de cuál será la postura o qué es lo que va a regir lo que yo vaya a diseñar hacia el futuro, cuáles eran esas primeras ideas para después, quizás ahora con el planteamiento de qué es lo que quiero hacer o mejorar en específico, esas mismas ideas se van a sumar a quizás un compromiso mayor. Pero yo le puse freno en el sentido de que quedara algo más o menos establecido como un marco que me puede servir para cualquier propuesta. O sea, esa fue la interpretación del manifiesto que leí yo. Eso que tú planteas está bien, igual que lo que plantea Martín está bien. En el fondo, cuando Iván se refiere a que las cosas eran demasiado amplios y demasiado genéricos, lo que estamos diciendo es que solamente muchos de los manifiestos que vimos hablaban de que tenemos un problema de diferencia de clases, tenemos un problema de desigualdad económica, tenemos un problema de contaminación, tenemos un problema de crisis de agua, tenemos un problema de racismo, xenofobia, machismo, patriarcado. O sea, muchos de los manifiestos denunciaban realidades de la sociedad de hoy en día. Y eso era parte de las etapas previas que ya habían tenido lugar con sus respectivas entregas. Lo que ahora había que hacer era elaborar un manifiesto que plantease directrices o nociones de cómo se deben solucionar estas cosas, pero no en un ambiente, o sea, no dando respuesta a un proyecto arquitectónico específico, sino efectivamente manteniéndolo genérico, para, como bien decía Martín, no casarse con la idea, porque efectivamente la idea es la próxima etapa. Todavía no llegamos a definir la idea. Y además nos hemos encontrado también manifiestos que no eran manifiestos, que estaban ya definiendo una idea y casándose con hacer un proyecto. También hemos encontrado el otro extremo. Hemos encontrado el extremo de gente que se ha quedado en la etapa de empatizar y de evidenciar la problemática, y gente que se ha pasado directamente a un encargo, a tener su propio encargo, casi diciendo como que voy a hacer un centro cultural en Barrio Italia, por ejemplo. Y entonces son los dos extremos. O sea, está el extremo de me he quedado atrás, me he quedado en lo general, como decía Iván, y el otro se ha pasado directamente a tener la idea. Efectivamente no había que casarse con ninguna idea. Eso también es un error que hemos constatado en las entregas. Había que definir soluciones y directrices a los problemas que estabais denunciando. Eso es de lo que se trataba. ¿Se entiende?
Mira, en los ejemplos que yo les voy a mostrar después, se van a dar cuenta que son todos distintos. Es decir, hay fórmulas de aproximación con mayor profundidad, con menor profundidad, más descriptivas, más analíticas, más propositivas, pero todas tienen coherencia interna. Son coherentes internamente. Finalmente, lo único que nosotros podemos medir de sus propuestas es la coherencia interna. Ni siquiera podemos hacer juicio de valor. Claro. No podemos hacer juicio de valor. O sea, uno podrá decir muerte al feminismo, ¿cierto? Reforcemos la idea de los machistas, ya, de acuerdo, ok. Es su planteamiento. Su postura. Pero ahora veamos qué tan coherente es en el resto del razonamiento hasta llegar al proyecto. Y nosotros vamos a medir la relación, la coherencia entre la formulación y el proyecto. Es decir, entre la declaración de principios y el proyecto propuesto. Así de simple. Chicos, disculpa, que nos quedan 3 minutos. Finalmente, la invitación es que ustedes avancen en aclarar las dudas que van surgiendo durante el desarrollo de esta lógica del estudio que llevan. Como dice Iván, va a ir qué tan lejos o qué tan cerca estemos de quizás un objetivo entre comillas. Pero si llegan con cosas que ustedes mismos han estudiado, han averiguado para reforzar ciertas posturas o ideas o la imagen del autoencargo que tienen, eso lo podemos corregir. Pero jamás lo vamos a poder corregir, sí, va súper bien o está súper cerca, porque tampoco sabemos cómo ustedes se quieren ir vinculando en el camino. El llamado es que avancen, como si fuesen estos estudiosos del siglo pasado, como si fueran un Einstein. Ellos analizaban y estudiaban solos, como si estuvieran en su oficina de arquitectura, preparando un proyecto que está fundamentado en esto y investiguen, pero no esperen que nosotros 3 les digamos si van súper bien o súper mal, avancen. Nos queda 1 minuto, Alberto, para que puedas terminar lo que ibas a decir. Ya les envié la invitación al próximo Zoom. Sí, a ver, por repasar rápidamente los 3 manifiestos que mostramos el otro día, uno hablaba de, efectivamente, terminar con ese, o sea, digamos, son los principios del feminismo como movimiento, ¿no? Entonces, cuando las cosas que planteaba Marjorie el otro día eran ciertas declaraciones de principios, como por ejemplo equidad, la mujer también tiene derecho a trabajar, el derecho a voto, eso es manifiestos. Cuando hablábamos, por ejemplo, del Pompidou, lo mismo, ¿no? Richard Rogers y Renzo Piano hablan de tenemos que generar el arte para el pueblo, tenemos que abrir la cultura, tenemos que dar una, digamos, terminar con la lucha de clases, etc. Y lo manifiestan de alguna forma en sus obras. Se me va a acabar el tiempo y no voy a poder terminar. Cambiémonos, inmediatamente. ¿Ya? Voy a abrir la hora.